y os voy a compartir. Dadme 15 minutitos. Yo creo que en 15 tenemos ventilada la parte más teórica y a partir de ahí, tomad nota, preguntas, dudas. Luego abrimos micros y nos ponemos a trastear como siempre, ¿no? Y leer un poco caso a caso. Vamos a ver. ¿Veis pantalla completa sin grises ni nada? ¿O veis un gris a la izquierda? ¿Se ve bien? Perfecto, Rodri. Venga, pues vamos a por ello. Fijaos, bienvenida, gracias y enhorabuena. ¿Por qué suelo comentaros esto? Esto lo suelo poner en todas formaciones, ¿no? Daros la bienvenida y darme la bienvenida porque cada día, la gente que me conocéis, sabéis que traemos cosas nuevas, ¿no? Al final no soy el mismo que ayer, posiblemente tampoco el mismo que mañana, ¿no? El gracias es por apostar también por esta comunidad. Hay mucho estímulo, hay también bastante ruido, muchas alternativas y yo también os voy a invitar a esto, ¿no? Em, Todo lo que digo es parte de mi verdad, no es la verdad, pero me voy dando permiso para cambiar de opinión, ¿vale? Pero fijaos que el hecho de estar en muchas comunidades con muchos recursos, a veces nos perdemos, ¿no? Una compañera antes hablaba también de exigencia, autoexigencia, del no saber, que luego hablaremos del no saber en este nuevo programa que estoy haciendo yo como alumno, que son los principios básicos, ¿vale? Y aquí sobre todo, bien, oye, daros la enhorabuena, ¿no? Estamos aquí en un día cualquiera, un lunes cualquiera, 26 de enero, pues oye, habrá algo posiblemente para ti, ¿vale? Y luego cuando quite la presentación, lo de siempre, preguntas, dudas, atacamos por donde queráis y sobre todo premiar también a la gente que venís, en el sentido que se va a grabar todos los lunes. Va a haber algún lunes que tendremos que moverlo por compromisos que yo no pueda, familiares o demás, mover, como todo en esta vida, pero mi idea es todas las semanas tener un tipo de estas sesiones para dudas, para preguntas, para profundizar, para ver más allá de el texto dónde estáis y daros lo mejor que yo tenga. Mi idea es obligarme, ¿no?, a todo lo que he ido aprendiendo, lo voy a ir colocando en esta comunidad en función también de lo que me vayáis pidiendo, ¿vale? Y mi capacidad, porque lo que hablábamos antes cuando estábamos grabando. La idea con esta comunidad es que sea una comunidad también de todos, en el sentido de que vais a ver, incluso ahora explicaré una pestaña autobombo. Es decir, si quieres promocionar algo, pedir ayuda sobre algo, pues es una comunidad de gente con valores similares, ¿no? Y la gente que os habéis ido apuntando, pues venís de otras comunidades que hemos estado juntos, no hemos colaborado en algún momento, y esto también que sea un lugar para que si alguien tiene una necesidad o un requisito, pueda acudir sabiendo que hay cierta certeza, ¿no? De que vamos un poquito alineados. Fijaos, el mejor regalo que le podemos hacer a otra persona no es solo compartir nuestras riquezas, sino revelar las suyas. Con esto, la gente que me conocéis también, sabéis que creo que la inteligencia colectiva supera a la individual por creces, ¿no? Y es un poco mi intención con esta comunidad. Yo voy a ganar, que me voy a exponer, que voy a coger un compromiso en el tiempo. Vais a ver también que va con una simbología para mí importante, que es aquello que las empresas todavía no me permiten hacer o todavía no es el lugar, pues entregarlo en otro lugar, ¿no? Porque me voy encontrando con cosas que en empresa todavía no podemos trabajar, pero que son claves también para el ser humano, ¿no? Es un poco también esta intención para yo darme el permiso de acompañaros o entregaros cosas que voy aprendiendo que igual en empresa o en entorno corporativo todavía no se trabaja de forma, digamos, más extensiva, ¿vale? Así que bienvenidos y bienvenidas en este sentido y muy agradecido. Fijaos, esto más de publicidad es que os deis cuenta que estos 5, 6, 7 años, y esto es una transparencia para convencerme a mí de que no es tarde lo que estoy haciendo ahora con esta comunidad. He ido también echando mano o una mano en otras comunidades, intentando hacer mis pequeños grupos, pero ahora creo que ya me siento fuerte. Todo lo que he aprendido o enseñado en estos lugares lo quiero ir enseñando aquí. Pero fijaos lo de la derecha, ¿no? Acompañar en aquello que las empresas no cubren todavía y que marca la gran diferencia. Antes de empezar hoy la sesión, antes de empezar a grabar, algunas personas, ¿no?, que nos conocemos de hace un tiempo, habéis sacado temas, a veces son difíciles de comentar en algunos entornos, ¿vale? A veces vas a una empresa cuando nos han pagado por saber y por resolver, ahora hablamos de no saber y de ser capaces de estar sin una resolución, ¿no? Cuando escuchaba, creo que leía a Víctor esta tarde que ha ido completando varias cosas de la comunidad, ¿no? Yo esbozaba una pequeña sonrisa al leerle cómo todos evolucionamos, estamos en etapas diferentes, hay cosas que hemos soltado, cosas que cogemos. Hoy os voy a lanzar una pregunta al final que tiene que ver con esto, ¿no? Que es realmente qué es importante para ti. Os voy a presentar también un poco la comunidad, un poco un modelo, pero sobre todo los invito a centrados en este punto, ¿no? ¿Qué es realmente importante para ti? Para mí estos 6 meses antes de verano, mi foco es la comunidad, ¿vale? Luego os explicaré y si tenéis preguntas os las contesto todas, por qué la comunidad y por qué creo que esto es más importante que nunca, al menos también para mí, ¿no? Y demás, pero que veáis que también tiene con este tema. Ya me siento suficiente, por un lado, seguiré aprendiendo, sabiendo que me queda mucho recorrido y esta vida se queda corta, pero sobre todo fijaos en el segundo pilar, ¿no? Poder contar aquí cosas que en empresa a veces es más complejo contar, ¿vale?
Fijaos, dos fotos interesantes, que las conoceréis las dos de una forma u otra. El examen será el mismo para todos, por favor suban al árbol, ¿no? En esta comunidad que quiero trabajar mucho, epigenética, genética y entorno. ¿Qué dones y talentos tienes y en qué entornos estás? Porque lo hablaba con mis padres este fin de semana, ¿no? Les decía, si echo la mirada atrás, qué importante han sido algunos entornos y entornos que me han enseñado con dolor y otros con amor, pero muchos con dolor. Muchas personas en mi camino me dijeron que no iba a ser capaz de, como todos y todas los que estéis aquí en algún momento, os habéis encontrado con esto. Pero ¿cómo puede ser esta pregunta, no? Que a veces me lanzo. Si la misma persona en un entorno es un 10 de 10 y en otro es un 4 de 10. ¿El problema es el entorno o el problema es la persona? Y entraremos un poco también estas semanas en esto si queréis, ¿vale? Porque creo que es de lo más potente que voy aprendiendo estos años. Nacemos con unas cartas, pero el entorno posiblemente es más importante que esas cartas llegado a un punto, ¿vale? Y la derecha, el otro día se lo escuchaba en una entrevista a Mario Conde en Worldcast, ¿no? Y decía, cincel y martillo, ¿no? Fijaos, necesitamos la voluntad, necesitamos la inteligencia y necesitamos también la fuerza, ¿vale? Y fijaos cómo al final es ese autoconocimiento, me pareció muy bonita la metáfora, nos vamos esculpiendo por el camino, ¿no? Vamos quitando capas, ¿no? Como ese ajo o esa cebolla, ¿no? Y al final vas descubriendo lo que es. Pero ¿qué pasa? Que en este proceso hablaremos de transiciones. Hay pérdidas siempre. Aunque vayas a un lugar mejor, hay pérdidas por el camino. Pérdidas que te invitan desde fuera y pérdidas que sientes desde dentro. A veces el sistema no te pidió cambiar y cuando empiezas a cambiar, aunque sea para bien y para el sistema, vas a verte que el sistema se ve amenazado y hay gente que te va a decir cosas un poco feas, ¿vale? Entonces, daros cuenta que hablaremos también de transiciones, porque es algo que yo también he aprendido y que sigo sufriendo y creo que seguiré sufriendo toda mi vida. Y todo sí conlleva un no, todo un no conlleva un sí, y no decidir también es decidir, ¿no? Esto es algo que también hemos estado trabajando estos años, ¿no? Fijaos, muy rapidito sobre la plataforma. Vais a ver que si no habéis empezado todavía demasiado, hay como unas columnas principales. El About, olvidaros una vez que estéis ahí, porque aquí es donde contamos un poco para qué o por qué de la comunidad, ¿no? Que la gente tenga un mapeo de dónde viene. De aquí el chico que os decía, quien quiera aprender de comunidades school, me decís, os paso un enlace, es totalmente gratuito, ¿vale? Yo tampoco gano nada, entendedme, de un chico que antes se dedicaba a cobrar y ahora pues lo está dando gratis porque imagino que tiene sus intereses, ¿no? Ya es número 3 en comunidades de habla hispana en School, ¿no? Ha conseguido, regalando este contenido, pues impulsar su comunidad, ¿no? Entonces, fijaos que lo mismo, lo que yo he aprendido, pedídmelo, si lo tengo, os lo facilito, ¿vale? Y fijaos esto también, muy rápido sobre las comunidades, ¿vale? La parte de comunidad, de community, todavía está en inglés. ¿Por qué? Porque van viendo que todavía no hay un peso muy fuerte de hispanohablantes, pero llegará un momento que nos lo traducirán a castellano. Pero mientras tanto vais a ver que la comunidad podéis filtrar por retos de sprint, por sesiones directo, por aprendizajes. Aquí está la de autobombo, ¿vale? Cada vez, si veis a la derecha, podéis hacer los propios posts. Y os van a pedir poner, seleccionar una categoría. En función de lo que contéis, puede ser algo de autobombo tuyo que quieres promocionar, un aprendizaje, algo que vas a lanzar, puede ser general si no sabes dónde se ubica, o puede tener aprendizajes profesionales, personales, sesiones en directo o retos y sprints. Hoy yo, por ejemplo, os plantearé un reto, un sprint para esta semana, ¿vale? Al final de hoy. Porque a partir de ahí iremos trabajando semana a semana y cada uno a su ritmo. Vais a ver que nos dejan pinear o poner un pin a 3 posts arriba. ¿No? Entonces yo cuando tengamos ya un poquito rodada la comunidad, pondré paso 1, paso 2 y se acabó, ¿no? De forma que todas las semanas intentaré daros contenido, contestar a todas las respuestas y ver cómo evoluciona la comunidad. Y yo también os digo algo, no, esto es un experimento. Yo voy a dar lo mejor que tengo. Pero vamos a ver también si la gente necesita esto de lo que vamos a hablar. ¿Vale? Entonces, para mí también va a ser estos 6 meses como esa exploración también que Bruno nos comentaba al principio. A veces hay que soltar, hay que probar, ¿no? Hay transiciones. Y yo soy uno más, ¿no? Cuando comentabas eso, luego abrimos melón si quieres. Estas son transiciones, y a veces son transiciones que yo me voy viendo, ¿no? De cobijarme o de ponerme, ¿no? Buscar un equilibrio intermedio, ¿vale? Así que veis, en Community podéis abrir incluso vuestros posts, ¿vale? De lo que queráis. O ir comentando en hilos. Y vais a ver que esto va dando puntos porque Skull gamifica. Intenta adherirse y gamifica. Yo preparo regalos en función también del nivel que tengas, ¿vale? De los puntos que tengas. Fijaos, en Classroom, aquí tenéis paso 1. Aquí voy incorporando cosas, ¿no? ¿Cómo se consiguen los puntos? ¿Por qué hacemos esto? ¿No? Cosas genéricas, ¿no? Preséntate a la comunidad que te conozcan, porque igual no tiene que ver solo conmigo. Igual hacéis un comentario, a alguien le interesa y pueden contratar vuestros servicios, ¿no? Que es un poco el tema, que construyamos una comunidad, para mí, ¿no? De alto rendimiento, con sentido, pero que cada uno investigue qué es alto rendimiento y productividad en este momento. A veces será hacer, no hacer,
Habrá temas de creencias, temas físicos, emocionales, luego entramos un poco ahí, ¿vale? Entonces, estos pasos tienen que ver un poco con el diseño inicial, ¿vale? Va a haber sesiones en directo, retos de sprint o aprendizajes semanales, píldoras, bajo demanda, lo que me pidáis, iré construyendo cositas, o el primer paso para la gente nueva que venga. Luego, los bonus están abiertos siempre y yo iré mejorando esto, ¿vale? Me comprometí en verano con el podcast, tengo ya casi 70 episodios grabados. Oye, hay gente muy chula, ¿no? Ganadores olímpicos, es que hay de todo. Gente de súper a pie y con historias preciosas, porque daros cuenta que si me conocéis también un poco, creo que todo el mundo tiene un mensaje y una historia que trasladar. Entonces, ese podcast va un poco por ahí, ¿no? Una vida de alto rendimiento con sentido, ¿no? Y si habéis escuchado algún capítulo, lo que hago es preguntar a la persona quién es, luego entramos en transiciones profesionales y vitales, entramos en propósito y en sentido que entienden por alto rendimiento, y os invito a que os hagáis también estas preguntas, ¿vale? Luego libros, voy a ir liberando todos mis libros, ¿vale? En PDF. De vez en cuando voy pidiendo imprenta y si los queréis en papel me decís, sí, y envío. ¿Por qué? El único compromiso es que leáis y profundicéis. Porque el problema que tenemos hoy, no sé si os estará pasando, que compramos formaciones y libros y no las acabamos muchas de ellas. Entonces, la idea es, oye, más vale un foco, profundicemos, ¿vale? Y esto es algo que a mí la comunidad me está sirviendo, porque cuando dudo es comunidad, ¿vale? Y la última, fijaos, vídeos en YouTube y otros recursos que voy encontrando muy bonitos, os voy a ir colgando ahí cosas, ¿vale? Para a quien le llame, que vaya profundizando. Y por último, veis, ¿no? Nivel 2, nivel 3, nivel 4. Se van desbloqueando libros o cursos que tengo grabados o sesiones conmigo. Porque la idea es que también en estos días un poco de niebla o tormenta que nos pasa a todos, digamos, oye, ¿por qué voy a seguir comentando, profundizando? Ostras, va a haber regalos también, ¿no? Y sobre todo es esto. School lo que bonifica es en la medida que tú creas también la comunidad. Ves a ver que la gente que más podéis comentar o la gente que más dais ejemplo o invitéis a gente con vuestro enlace a que entren, os van dando puntos la comunidad. Por un lado, es algo medible, pero por otro lado, fijaos, perseverancia, compromiso, adherencia. Lo que necesitamos, que todo el mundo nos comprometamos un poquito para que esto tenga sentido, ¿vale? Entonces, esta es un poquito la parte general. Luego, en Calendar, tenéis ya grabadas de 7 a 8 con los enlaces todos los lunes. Vamos a hacer este formato. Mi idea es traeros todos los lunes una pildorita de 10 minutos o 15 minutos y luego trabajar casos de gente, ¿vale? Oye, esta semana me he bloqueado con esto, ¿no? Y ya veremos la forma de cómo todo el mundo va a tener su espacio estos lunes, ¿vale? A ver cómo seleccionamos los casos, cómo no. Pero la idea es que, oye, hagamos coaching grupal, ¿no? O mentoría grupal. Y de repente lo que hemos hecho en otras comunidades. Oye, yo no tengo la respuesta, pero un compañero te habla de no sé quién o de un recurso, ¿no? Que vayamos trabajando en directo, pues varios bloqueos o cositas que hemos ido trabajando en otros lugares juntos. Bienvenida, Isa, que te acabo de ver. Y fijaos, más cosas que tenéis, members. Creo que ya está activo. Podéis incluso chatear con la gente de la comunidad. Y fijaos qué bonito, bueno, bonito. Cuando he visto hoy sacado la foto, 69, número mágico, ¿no? En España, ¿no? Tenemos 5 por Suiza, 2 zona, ¿no? De África, una persona también en Latinoamérica, Hispanoamérica. Esto irá creciendo. Pero fijaos, de repente podéis ampliar el Zoom y si estáis en Sevilla, Barcelona, Valencia, donde estéis, igual hay gente de la comunidad ahí. ¿Te resuena? Toméis un café y podéis montar un negocio o lo que sea juntos. A lo que me refiero, School creo que lo que intenta hacer es realmente tirar barreras, ¿no? Que llegue un conocimiento a todo el mundo y que la gente se conozca y que de repente, pues oye, independientemente de esta comunidad, va a haber gente que podéis, ¿no? Hacer cosas juntos. Pero sobre todo va a haber un filtro de la gente que está aquí. Porque fijaos que ahora también os comentaré, ¿no? ¿Qué buscamos aquí? Pues oye, un poco de coherencia, que nos respetemos, que aplacemos el juicio, que no hagamos daño a los demás, que no hagamos ventas incoherentes, ¿no? ¿No? Esta parte de engaño a veces o doble moral, que a veces nos podemos equivocar, pero que muchas veces en el mercado veis que está perdiendo un poco la confianza la gente, ¿no? Por múltiples motivos. Yo abro el telediario, el periódico, y la gente que también, como os hablo estos años, sabéis que yo necesito confiar. Y estos años eso se está poniendo complejo, porque ¿no? Los que protegen los bosques por el día los coman por la noche, ¿no? Los que te dicen no sé qué, hacen no sé cuál, ¿no? Y creo que estamos ahora mismo en un momento en el cual era una metáfora, ¿eh? Lo anterior, ¿eh? Entendedme. No, por poner un poco en contexto. Que creo que hemos de volver un poco a nosotros mismos, ¿no? Esto lo hemos hablado alguna vez. Creo que Galindo, el conferenciante, decía, oye, un día quería salvar mi país, me di cuenta que no podía. Intenté salvar mi ciudad, me di cuenta que no podía. Mi pueblo, me di cuenta que no podía. Hasta que me di cuenta que tenía que empezar por cuidar de mi jardín. Claro que hay un punto en la vida de todo el mundo, lo decía Gandhi, ¿no? Conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. Luego lo que quiero fomentar aquí es que veamos dónde tenemos margen de maniobra dentro del entorno que no podemos controlar y que intentemos profundizar ahí. ¿Vale? Siempre hay esto Viktor Frankl, ¿no?
La última libertad humana reside en el espacio entre el estímulo y la respuesta. Vamos a buscar cuál es ese espacio para ti, ¿vale? Yo, para que veáis, voy a intentar también, sabéis que soy un chapa, ser puntual en estas sesiones, ¿vale? Luego, un compromiso de ir al gimnasio, ¿no? Que he empezado este enero, un poco más de rutina, ¿vale? Porque alimentaba mucho el alma, pero el cuerpo iba bien, pero me tocaba volver un poco más, ¿no? Entonces, daros cuenta que al final, la pregunta que os iba a hacer al final de hoy, que os vuelvo a repetir, ¿qué es realmente importante para ti? Y algo muy difícil que os plantearé hoy. Elige una cosa. Este mes o esta semana vamos a trabajar en una cosa. Porque no sé cuántas, luego abriremos el micro, ¿eh? Pero cuántas personas de aquí tenemos 5 o 15 cosas a la vez abiertas. Hay veces que podemos sostener en ese modo multitarea, pero a veces nos toca concentrarnos en una cosa para empujar un poquito más, ¿vale? Así que, members, vais a poder chatear, map, veis dónde estamos ubicados cada persona, ¿vale? Y fijaos, tema de puntos, más allá de los premios, entendedme, que es algo anecdótico. ¿Vale? Abajo a la derecha, una comunidad en la que yo llevo metido casi menos de un mes, ¿vale? Ya tengo nivel 6, esos son más de 500 y pico puntos, ¿vale? Daros cuenta que luego crece, ¿no? 2.000, 8.000, 33.000. Esto en menos de un año hay gente que lo va a conseguir. Depende mucho de iteración. Esa comunidad en la que os digo que si queréis os paso el enlace, somos 5.400 personas porque está impulsando también con anuncios, chico, ¿vale? Entonces, daros cuenta que este sistema de gamificación es algo que me ha encantado de School, porque antes lo teníamos que hacer nosotros a nuestra medida, pero aquí ya tienen diseñado cositas que otras comunidades no tienen, ¿vale? Y fijaos, he pagado un pantallazo hace 2 horas que tenía que dar otra formación. Yo ya tengo 45 puntos en esta comunidad en función de lo que me ha tocado ir porteando, pero ya veis, ¿no? En 7 días, en 30 días, y desde que está la comunidad abierta vais acumulando puntos. Y a medida que vais avanzando, se desbloquean diferentes regalitos, ¿vale? Pero lo dicho, es una excusa más para esos días que igual no queremos entrar, decidir entrar. Y lo que os digo, muchas personas que estéis aquí será para vosotros o vosotras o será para vuestro negocio. Y no es la primera vez que en una comunidad alguien comenta algo interesante y alguien contrata los servicios de esta persona. Y aquí ni intermediaciones ni historias, ¿vale? Lo que la gente, las relaciones que generéis aquí, lo que seguís de aquí, es todo vuestro, ¿vale? Mi intención es generar pues una comunidad pues con ciertos valores y un poquito conscientes. Esta transparencia la podéis tirar a la basura si queréis, ¿vale? 4 ideas, ¿vale? La gente que ya me conocéis, sabéis un poco cómo soy, ¿no? La importancia para mí de la parte de exigencia bien entendida, de estar coherente, de aspirar a pensar, sentir, decir y hacer lo mismo, no intentar entender que la queja, la negación, la crítica es parte del proceso, pero vamos a intentar ayudarnos para ir desbloqueando esto y entender qué hay debajo, ¿no? Un post hoy sobre el miedo que puse también en la otra comunidad. El miedo es algo maravilloso si entendemos lo que viene a proteger. La queja es maravillosa si entendemos lo que viene a cubrir, ¿vale? Pero daros cuenta que en las transiciones y en estos modelos, si queréis profundizar, podemos profundizar desde mi capacidad, ¿vale? MBSR en neurociencia, certificado, la parte de coaching, psicología sigo estudiando, pero aquí me quita un peso con esta comunidad. Esto no es terapia, ¿vale? Esto no es terapéutico, aquí yo no ejerzo de ese rol, lo que sí, os voy a traer conocimiento que he ido aprendiendo de muchos temas. Eneagrama, hay empresas que ya están pidiendo eneagrama, pero no todas. Pues si queréis, podemos hacer un curso de eneagrama. DISC, que encaja un poco mejor en la empresa. Estos 2 3 años me he metido a fondo. Podemos hacer una formación en DISC, ¿vale? Pero si os gusta, no sé, numerología o otros temas interesantes que mucha gente profundiza, igual yo no soy el mejor para impartir eso. Pero en la comunidad va a haber gente donde controla mucho de esto, ¿no? Fijaos, hay una empresa, Cosmograma, en Barcelona, que me regaló una amiga hace tiempo una carta natal allí, que utilizan diferentes herramientas, son gente con mucho rigor, y que a mí me ha ayudado mucho a profundizar en ciertos temas. A esto me refiero de temas que a veces son un poco tabús en la empresa, ¿no? Hacerlo desde respeto, pero que la gente entienda qué modelos existen y si decide profundizar, buscar o ayudar a buscar gente de confianza, ¿no? Que les permitan profundizar en ciertos lugares, ¿vale? Por ahí van un poco los temas. Fijaos, no creo en recetas mágicas, no creo en recetas, creo en ingredientes, ¿vale? Así que desde ahí esta comunidad también, si os parece bien, iremos desde ahí. Toca entender dónde debemos asumir responsabilidad, lo que no depende de nosotros, que esto es muy complejo en el entorno que vivimos, ver dónde podemos realmente actuar. Podemos hablar de Ikigai, del elemento de Ken Robinson. Sabéis que aquí hay cantidad de herramientas que podemos trabajar también. Y fijaos, ¿no? Aparte de bienestar sencillo, inspiración sin compromiso, ¿no? La gente que estéis aquí, muchas caras conocidas o gente que está, los 80 y pico que estamos, sabéis que esto no es fácil y sabéis que en ocasiones uno ya no puede elegir no mirar, ¿no? Esto decía Confucio.
Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes, ¿no? Así que mucho me da que las personas que estamos aquí en algún momento hemos visto esto, ¿vale? Dicho esto, y muy rápido, un modelo que os propongo para este mes. Ha salido el tema de alto rendimiento, productividad, hábitos y demás, ¿vale? Hay un modelo Resetea de 2019 que publiqué, que lo mismo fue para mí y luego puse en un libro. Que si queréis el libro se desbloquea en el paso 2 con 5 puntos y si no tenéis pasos me decís si le subo en PDF, ¿vale? Porque lo dicho, lo importante es que profundicéis. Ahí había 9 tesoros, ¿vale? Tenía que ver con el entorno, con la base, que era salud, propósito, y tenía que ver con el tiempo. Tres pilares: mundo interior, mundo familiar, mundo profesional, las uniones y el mundo extraordinario. Hemos sumado dos conceptos: vida y muerte, ¿vale? Un alfa y un omega. Vida o muerte, antes de comentaba fuera de micros, me he formado mucho estos años, me sigo formando en programas, no para ser profesor, sino para debatir ese conocimiento si queréis, ¿no? Y esta profe en particular que he tenido estos años y que sigo teniendo, habla de micromuertes también, de proyectos cotidianas, un proyecto que se cae, un sueño que no se cumple, el iPhone que se revienta, quien tenga iPhone, ¿no? Unas vacaciones que no salen como uno espera, ¿no? Daros cuenta que ahí la parte de la pérdida, ¿no? Y la ganancia, con las transiciones que hablábamos, para mí han cobrado cada vez más peso. Transiciones y entender que todo tiene un inicio y un final y honrar también algunos cierres, ¿vale? Entonces, fijaos, poco energía y exigencia con sentido. Esta parte de alto rendimiento os voy a invitar a definir también qué es alto rendimiento para ti, ¿vale? Vino entendiendo, la gente que también me conocéis estos años, cada vez el rendimiento no es individual, sino también como grupo, colectivo, y es tangible e intangible. Esto lo vamos a trabajar, ¿vale? Hay herramientas intangibles como la vitalidad, o la energía, o la parte de emoción, de pensamiento, que es muy difícil de medir, ¿vale? Pero hay otra parte más medible, ¿no? Metas, planificación, herramientas más tangibles, entonces también vamos a entrar por ahí. Pero algo que os voy a invitar también hoy al final, no, es la pregunta que hablábamos, ¿es realmente importante para ti? ¿Por qué? Porque me encantaría que esta semana y este mes pusiéramos foco individual, concentráramos energía para no dispersarnos y exigencia con sentido. Esto que es para mí coherencia y alto rendimiento sostenible en el tiempo. Para mí no tiene ya sentido romperme de múltiples formas para conseguir una meta, ¿vale? Entonces esto también vamos a debatir sobre ello si os interesa, ¿vale? Y hasta aquí, fijaos, muy rapidito, vida y muerte. Esta de la presentación también la subiré, ¿vale? Vuestro concepto de vida y vuestro concepto de muerte, ¿vale? Y permitidme, disculpadme traer esta palabra tan grande y a veces un poco transitada, ¿vale? ¿No? Fijaos, vivir, ¿qué es vivir para ti? ¿Qué es sobrevivir? ¿Y qué tiene sentido para ti en el tiempo de vida que nos ha sido dado? No sé si a alguien de aquí le gusta el Señor de los Anillos, Tolkien. Hay una escena entre Frodo y Gandalf, que Frodo le dice, ¿no? Me gustaría haber vivido otra época, ¿no? Y Gandalf le dice algo así como, lo único que podemos elegir es qué hacer con el tiempo de vida que nos ha sido dado en el contexto que nos ha sido dado, ¿vale? Daros cuenta que El Señor de los Anillos para mí está todo ahí, ¿no? Como muchas otras obras. Entonces daros cuenta, ¿no? Y cuando preguntaron a Tolkien sobre esto, sobre el Señor de los Anillos, le dijeron, ¿qué? ¿Sobre la bomba atómica tal? Él dijo, no sobre la muerte. Hay una entrevista última que le hace, hay un pequeño esquema, a mí me voló la cabeza, esto fue hace unos cuantos años, ¿no? Fijaos cómo él, a través de diferentes elementos, ¿no? O sea, está Legolas, ¿no? Vida infinita, ¿no? Hay otros, ¿no? Que tienen vida más reducida, pero fijaos que tiene mucho que ver con la supervivencia, la vida y la muerte, ¿no? Y esto es simplemente anecdótico. Al modelo que yo tenía previo de 9 tesoros le he sumado dos. La vida y esas muertes, ¿no? Micromuertes o cosas, por ejemplo, como hablamos al principio de grabar, proyectos que hemos de abandonar para que otra cosa crezca, ¿vale? Entonces, la novedad un poco de los 9 tesoros de RST, a la gente que ya ha visto trabajado antes, son estos dos conceptos, ¿vale? Fijaos que luego el entorno, ya os lo adelantaba, para mí el entorno cada vez tiene más importancia. ¿Quién soy? ¿Qué talentos y dones tenemos? Y desde ahí, ¿dónde los ponemos a disposición? Porque veo cantidad, no sé qué canción, creo que era de Doom Can Do esta canción, ¿no? Decía algo así como que grandes genios al nacer que abandonan este cuerpo sin haber enseñado aquello que traían, ¿no? Y era mucho más poético este cachito, os de buscaré y os le pondré, ¿no? Pero a mí venía a decir esto, ¿no? Cuando lo escucho estos últimos años digo, es que todos tenemos un genio dentro, un talento, un don. La pregunta es, ¿cuál es este? ¿O cuáles son? ¿Y dónde lo pongo en disposición? Porque no sé si os habrá pasado en algún momento de vuestra vida, que a veces ninguno es profeta en su tierra, número uno, y número dos. Hay entornos donde no quieren escuchar eso que tú tienes, o no pueden escuchar. Por esta comunidad, por eso espero que sea o acabe siendo una red, un refugio, para que podamos hablar de cosas que os importan.
y que en los momentos que todos los vamos a tener o los tenemos de dificultad, encontremos a alguien aquí que está transitando algo similar y que la gente pueda tomar un café virtual, ¿no? Oye, ¿cómo superaste esto? ¿Cómo hemos superado esto, no? Veremos un poco también cómo la comunidad sigue, ¿vale? Luego, el tiempo, salud y propósito. Les voy a contar aquí, ¿no? El tiempo es el mayor tesoro que tenemos. La salud lo que hace es pondera el tiempo, ¿no? Cuanto mayor salud, más tiempo. En cuanto a el tiempo disponible, tiene mucha más capacidad de utilizarse, ¿no? El propósito o el sentido, ¿no? Viktor Frankl, luego terapia basada en sentido, entraba mucho en esto. Y yo cada vez os digo, y mira que la vocación de servicio siempre está un poquito conmigo, necesito tener proyectos que sean metas que aporten más que a lo que a mí mismo, ¿no? Fijaos, cuando trabajo con fundaciones, ¿no? Ahora que hay una parte de estos años, ¿no? Del dinero que gano que va a obras sociales, esta comunidad, ¿no? Em, Ojalá, y esto lo hemos hablado a algunas personas que estéis aquí o que verán la grabación, un día nos haga falta el dinero para poder entregar esto que tenemos. ¿Qué pasa? Que por el camino, la gente que me conocéis hace 7 años, yo no podía cobrar por ayuda, no me lo permitía. Estuve 2 años, no me permitía cobrar por ayuda. Oye, no tiene que llegar a un acuerdo con uno mismo. Entonces, fijaos también que esta comunidad vino a hacer esto, ¿no? Ahora en la empresa va las cosas un poquito mejor estos años y ahora puedo dedicar tiempo en cantidad y calidad a esto, ¿no? Lo intenté hacer esto antes, lo que pasa es que el otro todavía no estaba, ¿no? Y estaréis conmigo que cuando o el tiempo a veces pasa demasiado rápido, la salud se va, o al final los medios económicos se empiezan a temblar, es muy difícil mantener un propósito. Entonces, daros cuenta que también de esto hablaremos, ¿vale? Eso os interesa. Sobre todo, creo que uno puede acompañar en cosas que he ido transitando, ¿vale? Mundo interior, mundo familiar, mundo profesional. Una persona, se está grabando, no diré el nombre, que hice la comunidad para verlo, hablaba de esto tan bonito, prioridades, ¿no? Uno mismo y la familia. Daros cuenta, director general de unas mayores empresas de Cantabria, en tema de automóvil, que estaba con él esta semana pasada, en una reunión que teníamos de cierre de 2 años de formación, me dijo, Rodri, la familia. Y con familia entendés, ¿no? En el libro de receta lo hablábamos, familia de sangre, familia de no sangre. Hay una familia que bajo mi punto de vista cada vez tengo más claro que es la forma de amar, de ver el mundo, se crea en gran parte en esos primeros compases, pero ahí hay un aprendizaje brutal. Y yo ya no tengo muy claro cuántas veces toca entrar y profundizar o soltar también, ¿no? Ser capaz también de coger distancia. Y después la familia de no sangre, familia elegida. Ahí entra la pareja, o las parejas, o los amigos, o los entornos de emprendimiento, donde muchas veces, también conmigo, que esa comunidad a veces te entiende mucho mejor que gente que te conoce de toda vida. Entonces, daros cuenta que esa parte familiar se divide en dos. Y el mundo profesional, aquí entra toda la parte de trabajo. Por eso os preguntaba, ¿no? ¿Queréis trabajar crecimiento y desarrollo personal o queréis trabajar crecimiento y desarrollo profesional? ¿Vale? Luego abrimos la pelota. ¿Y qué diferencia hay? Otra vez los dos están muy relacionados, ¿vale? Y fijaos, ya llegando al final, que sea compatible todo en el tiempo. A veces os pasará, hablo por mí, pones mucho foco en lo profesional y la parte individual y familiar se va a tomar vientos. De repente pones foco en otro y vas equilibrando, ¿no? Muchas pelotas en el aire, ¿no? Y daros cuenta que esto para mí es que sea coherente lo que quieres edificar en este momento. Que la gente que te rodea también entienda tu momento vital. Porque no sé si lo habéis transitado ya, posiblemente sí, la soledad de transitar momentos donde ciertas relaciones, familia, profesional también, no comprende lo que estás viviendo y esta unión no es compatible muchas veces, ¿vale? Y fijaos, llegando al final, momentos de felicidad, ¿vale? ¿Qué es para ti éxito? ¿Qué es para ti felicidad? ¿O cuando te sientes exitoso o feliz? Yo os digo, cada vez busco más calma, tranquilidad, serenidad, ¿no? Cada vez me siento más feliz en momentos de calma, de soledad o de estar con personas, pero también en calma. Por eso os invitaré también estas semanas, cuando queráis, a profundizar en vuestro concepto de éxito y felicidad. Porque muchas veces ya no es lo que compraste lo que es o lo que ahora buscas, e igual estás buscando en lugares donde eso no se puede dar. ¿Vale? Y os hablo siempre desde lo que me ha tocado vivir a mí. Y fijaos, nuestros 11 tesoros que hemos visto, vida y muerte al inicio, ¿no? Hemos visto la parte de entorno, salud, propósito y tiempo. Y luego hemos visto tu mundo individual, tu mundo familiar, tu mundo profesional. Y por último, uniones y mundo extraordinario. La pregunta que estudié también para hoy es esta, ¿no? Si tuvierais que elegir una, ¿cuál elegiríais, no? Es decir, ya, entonces esta era la última, puedo compartir para veros las caras. Esta era la última pregunta, ¿no? Disculpadme, me he extendido un poquito más. Hemos cubierto un poquito la parte de comunidad, que es School, y cómo interactuar,
Luego, por otro lado, un poquito qué busco con la comunidad, lo iremos definiendo juntos. Y por último, el modelo que os propongo con la parte de productividad. Es decir, cuando hablo de rendimiento y productividad, cada vez poned un igual a cómo conseguir una buena vida. ¿Qué es una buena vida para ti? Porque ahí el esfuerzo, la productividad, el sacrificio, que son palabras muy grandes, que cada uno tendrá que entender cuál es su definición y si tiene sentido. Para mí solo tiene sentido si es algo que tiene sentido para ti. Es decir, si es algo que te da serenidad o es algo que realmente es para ti una buena vida, ¿no? Dicho esto, yo me callo un poquito. Preguntas, dudas, comentarios, ¿dónde estáis? ¿Creéis que sobra algo del modelo, que falta algo del modelo? ¿Os parece bien por la votación que hubo seguir esta línea de productividad o alto rendimiento y que esta primera semana localicemos cada persona que es importante para ti trabajar en este momento de tu vida, dónde necesitas o quieres poner el foco? Porque fijaos que os hacía una pregunta, que lo hice también en la otra comunidad de este chico, ¿no? A veces tenemos un gran miedo, que a veces no es el mismo que el siguiente miedo que tenemos que afrontar. A veces es una conversación pendiente, a veces es lanzarte, ¿no? A un cliente nuevo, a nivel profesional hablo, ¿no? O a nivel personal también una comunicación difícil, ¿no? O pendiente. Entonces, os invito a reflexionar sobre esto, ¿no? Si tuvierais que, y esto a veces no es instantáneo, ¿eh? Y lo he dicho, autocuidado, esto también se está grabando, no todo el mundo tiene que comentar si no queréis, ¿vale? Pero si a alguien le apetece, ¿no? Si tuvieras que quedarte con una cosa, ¿cuál sería? A nivel de alto rendimiento, de productividad, de foco, de entrenamiento, ¿qué opináis? Adelante, Isa, por favor. Me tiro en la piscina. Muy buena. Eso por llegar a la última. Que justo estaba priorizando, te he mandado un privado, estaba priorizando terminar una cosa del cole de mi hija. Entonces, bueno, ese equilibrio, ¿no? Que a veces se nos complica tanto. Yo he escrito si tuviera que elegir una y de primero he dicho, wow, ¿cómo voy a elegir una? O sea, yo quiero cuidarme a la vez que quiero estar con mi hijo, a la vez que quiero que, ¿no? Quiero todo. Pero cuando lo he escrito me ha salido que ahora mismo siento que toca enfocarme en lo profesional. Eso no quiere decir dejar de lado todo lo demás, sino que estoy creando un bebé, ¿no? Y como cuando en la maternidad el bebé te pide más tiempo, más foco, más energía, pues ese bebé que es mi negocio, que está empezando a dar esos primeros pasos, como yo siento y como yo quiero en esta nueva etapa que los dé, pues necesita mi foco. Entonces, bueno, pues me toca explicárselo a mi entorno, ¿no? Sobre todo a mi hijo, pero cuando le quito tiempo, pues deja esa culpabilidad fuera, que esa siempre aparece, ¿no? De, es que no le estás dedicando tiempo. Entonces, ellos tienen una edad ya en la que pueden entender que ahora me toca poner foco ahí para el bien de todos, ¿no? Y bueno, en ello estoy, en ello estoy. Muchas gracias, Isa, y gracias por romper el hielo. Me alegro mucho de verte. Y fíjate qué interesante, ¿no? Lo mismo de hoy. Fijaos que ya estamos. No hay una cosa que me gusta recordar más que es si todo estuviera bien, ¿no? Fijaos que muchas veces la mente nos lleva a lo que falta y a lo que falla, ¿no? ¿Y por qué os digo esto? Porque después de haber ido mucho a empresa estos años, ¿no? La gente me conoce porque estuve ahí 11 años en multinacional, luego llevo 7 ahora emprendiendo, ¿no? Pero después de estar también con comités de dirección y ciertos niveles, nos acabamos dando cuenta que una carrera profesional casi nunca falla por lo profesional, sino por lo emocional, por las prioridades, ¿no? Hay arrepentimientos muy profundos, muy duros, ¿no? Y a veces incluso compramos, pues no hay momento para desandar eso. Fijaos, en sesiones de coaching y mentoría con directivas, directivos, gerentes, los que toque, la vida lo que me ha traído, que ha habido muchos casos, miles de personas estos años. Al final, cuando la gente se abre, nos abrimos, cada vez me doy cuenta más que el tema es la parte personal, dentro de la familia, dentro de la salud, dentro de lo que realmente es importante para el ser humano. Y a veces hemos intentado cubrir con el trabajo, y bendito trabajo, que sabéis que a mí me encanta trabajar y estudiar y escribir. Pero qué importante lo que dices, Isa, ¿no? Poner foco. Y fíjate, ¿no? Escuchando a Tony Robbins, que muchas personas os habéis formado también con él, ¿no? Hace poco ha empezado a dar entrevistas, lo que creo que es un regalo, ¿no? Igual que cuando dejó que le grabaran, no, creo que fue en Netflix, en Yo no soy tu gurú, un tío que me parece un tío muy potente, ¿no? Muchos aspectos. Y el otro día justo me salió un tema de foco, con dos vertientes. Él hablaba de que puedes tener el 80% de tu vida
ya no está bien, muy bien, de donde pongas el foco, ahí va la energía. Él lo dice muchas veces, ¿no? Y fijaos que este es el poder de la mente, intentar dar cuenta de la realidad que tampoco es nuestra realidad, porque cada uno vemos una película. Esto uno, ¿no? La importancia del foco en cuanto a esto. Donde pone el foco, normalmente la cosa se amplifica, ¿no? Antes de una clase de meditación, para mirar la cara, y una persona habla de dolor, y es lo mismo. Si pones foco en una zona de dolor, a veces se disminuye, se atenúa o a veces se amplifica. Entonces, fijaos que el foco para mí es esto, pero tiene una segunda derivada. En un momento de tanta competición, de un mercado tan global, de que hay gente trabajando 24/7 y hay gente metiendo de publi 2.000 euros al día, nos lleva a un entorno de empezar a pensar qué elegir para poner foco en eso. Y esto, Isa, ¿no? Te escuchaba y me escucho, en el sentido de, Rodri, de todas las opciones que tenemos, ¿dónde poner foco? Y este verano hice este filtro y dije, Rodri, si te tuvieras que quedar con algo, no por el dinero que te da, sino por lo que te vibra, era el podcast, las conversaciones, la escritura y la parte de divulgar a tope, esa parte de comunidad. Pero fijaos, ¿no? ¿Dónde realmente quieres depositar eso? Y una cosa que hablábamos siempre, si me permitís el foco, ¿no? Primero el foco, donde va el foco, va la energía. Tony Robbins comentaba esto. Luego la parte de foco para intentar competir en el mercado que toca, pero luego también para mí es algo más importante todavía, que es tener que elegir. Y mucha gente tenemos pendiente el entender, aunque lo entendamos, creo que cuesta saber que si decimos que no a una cosa, se abre un sí, o que decimos que sí a todo, pues en ocasiones no vamos a poder. Pues fijaos que nadie nos va a dar la bola de cristal, pero ahí abro la tercera, alimentar el estómago y el alma. Yo fijaos, ¿no, Isaac? Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que nos conocemos de hace tiempo, bastante personas que estéis aquí y en las 80 primeras personas que habéis sentado, 80 y pico, ¿no? Yo cada vez tengo más presente esto. ¿Qué perfil de personas somos? ¿Somos alguien que podemos quemar todos los barcos, como dicen algunos gurús, y quemas tus barcos y de repente sale lo mejor de ti? ¿O quemas todos tus barcos y te vas a un lugar jodido? Porque no todo el mundo necesita el mismo nivel de riesgo y de exposición. Pero fijaos qué importante para mí sostener esto, ¿no? Yo ahora he visto que, oye, pues, he bajado también algunos estándares en algún lugar, me sacrifiqué con esa comunidad donde estamos aprendiendo a recrear esto, que no voy a cobrar tanto dinero de aquí a verano porque ya he estado diciendo a algunos trabajos que no desde diciembre. Y claro, ese dinero me vendría muy bien para pagar el alquiler. Pero fijaos que muchas veces hay una renuncia y una ganancia en paralelo. ¿Tiene sentido esto? Que cada vez que decimos que sí, decimos que no a una cosa, cada vez que decimos que no, decimos que sí a otra, y no decidir también es decidir. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque, joder, siento muy agradecido, ¿no? En el fútbol, de los 14 a los 18, creí aprender esto, pero ya estaba, pero no lo aprendí. Luego en empresa, luego en emprendimiento, luego con gente. ¿Y si todo fuera lo mismo? ¿Y todo ser humano estuviera lidiando con cosas similares? ¿No, Isa? ¿Tiene sentido esto? Sí, voy a poner por el chat que tiene mucho sentido. De hecho, yo cuando dices que no a algo, a que le estás diciendo sí, fue contigo con quien hice el clic, ¿no? En una formación había un viaje y no sabía si cogerlo, si no cogerlo, ¿no? Y me llevaste a ese punto y dije, vale, pues estoy diciéndole que sí, en ese caso, pues a estar con mi hijo, a hacer un viaje con ellos, ¿no? Ahora, aunque cuando digo el mundo profesional, dice, parece que está abandonando todo lo demás, ¿no? No, no es abandonar todo lo demás, sino poner orden y poner eso como lo que me va a aportar para poder tener más tiempo, para poder estar con mis hijos, para poder hacer esos objetivos que quiero con ellos, ¿no? Entonces, ahora toca ahí también, pues en concreto por la edad que tienen ellos, ¿no? Que ahora me pueden demandar un poco menos y pueden entender un poco más, ¿no? La situación. Entonces, cuando lo he contestado, digo, ojo, qué mal queda, ¿no? Me voy a centrar en lo profesional nada más. No, pero para mí lo profesional, cuando lo entiendo como proyecto, que soy yo, entra también la parte de autocuidado, la parte de estar en entornos como este, la parte de hacer deporte y la parte también de compartir con ellos. O sea, no es voy a enfocarme en el negocio y no voy a existir en nada más, sino entender el negocio como ese espacio, ya digo, como es a nivel personal, es emprendimiento, entenderlo como ese espacio en el que yo me tengo que cuidar. Y como yo me tengo que cuidar, pues tengo que priorizarme también en ese ámbito de la salud, en ese ámbito de comer bien, en ese ámbito del deporte y en ese ámbito de estar con ellos, ¿no? Para que esa culpa no me pese de más, ¿no? Pero como hacer ese equilibrio al final e integrando un poco de todas esas áreas, ¿no? Que dice. Gracias, Isa. Fíjate, me vienen dos palabras por sus aporta. Una es proveer. No perdamos de vista que el ser humano necesitamos proveer para sentirnos bien.
¿no? Y yo cuando me vine culpa de este tipo, estas navidades me vine 3 días a Madrid a trabajar solo, había dolor, sí, pero dije, es que vengo a estudiar. Y aunque hubiera venido a entenderme de fiesta, ¿no? Que no es el caso, pero es que a veces, fijaos, cuidarme para cuidar. Esta es la segunda, ¿no? Es decir, una, mirad que hay personas que necesitamos proveer para sentirnos bien. Y otra es no olvidarnos de cuidarnos para cuidar, porque si uno rompe, entonces te das cuenta, al final estamos siempre en ese contexto. Y la culpa, fijaos que al igual que el miedo, cualquier emoción o estado emocional, a mí me ayuda a preguntarme qué viene a cubrir. Habla de la responsabilidad. Pero fíjate también que muy posiblemente, y esto te hablo de mí, cumplo 40 mañana, ¿vale? Estas navidades, una parte de ese niño ha vuelto a salir. Me lleva un par de disgustos tremendos. Ese niño que sigue buscando amor, ¿no? Y tu hijo seguirá buscando amor con 40, con 50, con 60 posiblemente, ¿no? Al igual que yo, la pregunta es, ¿cuándo la persona se hace corresponsable? Y ahí viene la inspiración, proveer inspiración. También, ¿qué ejemplo quiero dar a mi familia? Daros cuenta que estamos hablando de conceptos muy intangibles, pero yo os invito a ver las dos caras de la moneda, porque a veces nos quedamos con una, ¿no? Así que muchas gracias, Isa. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar? ¿Con qué os comprometéis, no? Si tuvierais que decir una cosa, con productividad, alto rendimiento, buena vida, poned el concepto que queráis, ¿no? Porque creo que todo es un poco lo mismo. ¿Qué os viene a la cabeza? Yo estoy ahora más con el mundo interior, Rodri. A nivel profesional, creo que he tocado techo, he llegado donde yo creía que tenía que llegar. Me sigo formando, no me queda más en mi mundo, pero digo, voy a priorizarme a mí, ¿sabes? A mí y a mi familia, a más cercana. Mis padres son mayores y el ratito que pase con ellos, no, ese no vuelve, ¿sabes? Entonces, es el momento y ahora de todo lo que decías tú es el mundo interior, quizás sea la prioridad, sin perder el foco porque tengo que proveer y proveerme, ¿sabes? No, pero sí centrarme un poquito más en mí. eh, Ser egoísta, pero hacia mí. Qué bueno, Víctor. Fíjate que otro tema, ¿no? Que, de nuevo, recadéis el grupo, ¿no? No es lo que os decía antes, sino ya vais viendo que la gente que ya nos conocemos, sabéis que esto pasa en las sesiones y es muy bonito. Y la gente que igual no nos conocéis o no conocéis este entorno, vais a ver que aquí a veces nos llevamos de lo que traemos, pero a veces nos llevamos de los compañeros y compañeras un montón. Fíjate, ¿no? Sí, tuviéramos que redefinir la palabra egoísta. Esto lo he contado y es muy manido lo de el avión y la mascarilla, pero yo lo digo de corazón. Yo las primeras 2 o 3 veces yo pensaba que el mensaje estaba equivocado. Estas creencias y sesgos que también podemos trabajar, en estas sesiones. Es decir, es aquello que hemos dado por bueno, ¿no? En mi sistema de valores, como mi forma era ser merecedor de amor en el trasfondo, ¿no? Y para ello no podía fallar, tenía que estar a la altura de todo el mundo, me había olvidado de mí en muchos momentos, ¿no? Y de repente, claro, eh, es una recolocación, como tú bien dices, Víctor, ¿no? De un equilibrio dinámico, ¿no? De muchas cosas en paralelo, ¿no? Y fijaos también que ahí, hilándolo con lo de Isa, muchas veces vienen sensaciones, ¿no? O emociones, a veces nuevas algunas de ellas. Es decir, oye, ¿por qué me siento así si estoy intentando hacerlo lo mejor? Y yo te cuento, Víctor, también os dice, ¿no? Joder, total honestidad. Esta comunidad, aparte de divulgar, ¿no? De comprometerme con una comunidad, de demostrarme que estoy suficiente para poder acompañar una comunidad, que he acompañado comunidades de otros, pero nunca me había comprometido del todo, yo creo, ¿no? Con intentar, por eso, porque algo faltaba y algo que seguirá faltando ahí y seguiré trabajando. Pero fijaos, os cuento otra. Momentos vitales. Mi padre ahora, estas navidades, con mucho dolor de espalda, de cadera, de lo otro, voy viendo que mis padres se van haciendo mayores. La gente que me conocéis un poco más, he ido buscando trabajo en Cantabria estos 3 o 4 años con clientes, porque vivo en Madrid, ¿no? Con mi mujer, pero para estar más cerca de la familia, de ahí me he ido perdiendo, ¿no? A veces foco en la familia, me olvidaba del trabajo, o al revés, ¿no? Pero al final también esta comunidad, si esto va bien, lo que me va a permitir es no trabajar tanto para empresa y poder hacer esta llamada, entenderme desde Cantabria, de una manera más flexible. Y fijaos otra frase, también me ayuda muchísimo. Lo que no compartes, te lo robas a ti. Y si hemos venido a este mundo, aparte de experiencias, a regalar lo que creemos íntimo, es que no tenemos ni idea a quién puede aportar, ¿no? Hay que entregarlo con respeto, con cariño, perfecto, pero ¿y si lo que tenemos cada uno es para ser compartido? Y fijaos que de repente se van cayendo pequeños muritos poquito a poquito. Y llega un día que ya no tienes excusas y te toca salir a jugar, ¿no? Un día son las espinilleras, otro día tal, ya, pero ha llegado el día, ¿no? Un pasito, ¿no? Y si no la vida, bienvenida Mercedes, Leti, espero que estéis muy bien. Fijaos qué interesante, ¿no? De repente un día la vida, lo que decíamos antes de Confucio, cuando ya sabes lo que tienes que hacer
y no lo haces, estás peor que nunca. Y esto nos va a pasar muchas veces. Y de repente un día te toca dar el paso y dices, no estoy preparado. Bueno, pues habrá que hacerlo con un poco de miedo. Ahí el poema de la letanía del miedo de Dune me encanta. Porque toda una película para hablar del miedo. Igual que Tolkien, hablamos antes de Señor de los Anillos sobre la muerte, ¿no? Lo primero de la vida. Pues Dune tiene que ver con el miedo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Víctor, porque fíjate qué interesante, ¿no? Es consolido mi mundo profesional, ¿no? Porque me toca proveer mi proveer, intento mantenerlo y consolidarlo, pero llevo mi foco a otro lugar, ¿no? Claro, fijaos en mi caso, Víctor, porque os pasará. Es lo mismo en el entorno profesional y familiar. Yo, por ejemplo, en la familia, en ese núcleo, mm, sigo sufriendo un montón. Cuando veo a la gente que quiero mal, ¡bum! Me intento poner muy fuerte para sostener, pero llega un momento que no puedo sostener y tengo que ir a coger aire y volver, ¿no? Con la empresa, con los clientes, participantes, lo he ido mejorando un poquito estos años. Pero sigue habiendo un núcleo ahí íntimo, familiar, ¿no? Y hay amigos míos que cuando abrimos este debate, un amigo en particular me dice, Rodri, yo aguanto con mi familia 5 o 6 horas. Y lo tiene medido, ¿no? Y de repente, hablando de esto, los 2 días, me salió en Instagram. Si crees que estás iluminado, vete a ver a la familia, ¿no? Entonces, fijaos que en la familia hay tela, ¿no? ¿No? Hay mucho aprendizaje. Entonces, gracias, Víctor, por esto, porque hay en etapas que tengo que proveer. Otro amigo mío de multinacional, que hace 3 años me dijo, había dicho su CEO cuando me preguntó que quería su puesto, el puesto del CEO, ahora me dice, Rodri, ahora lo que quiero es pasar tiempo con mis hijos. Y digo, ya, pero no se lo digas a tu CEO. Me dice, no, no, no se lo diré. No, pero ahora lo que quiero es pasar tiempo con mis hijos. No quiero convertirme en eso, ¿no? ¿Tiene sentido esto? Porque estás hablando de transiciones, de cambios de mirada. Claro, cuando creíamos que estaba todo hecho, algo nuevo sale, ¿no? Así que enhorabuena. Gracias, Víctor. Me ha encantado las aportaciones de comunidad, porque has contestado a 3 o 4 cocinas en esta línea. Te leí esta tarde, ¿no? Qué bueno. Oye, enhorabuena. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Dónde estáis? ¿Qué es realmente importante para ti? Sí, Armando, por favor. Rodrigo, buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes. Primero, perdón por no participar en tu comunidad. Sabes que estoy metido en el proyecto de la propia comunidad de Conectando con el Creador. Y la verdad es que todas estas cosas que tú divulgas y demás, yo yo vengo de un mundo profesional, de mundo tecnológico, tengo una consultora tecnológica, hacemos muchísimas cosas, nada con la IA, automatizaciones, todas estas cosas. Pero desde bien pequeño, o de bien temprano, yo venía a Madrid, a eventos y demás, he hecho cosas muy chulas a nivel nacional, pero tenía que desplazarme a Madrid, pero nunca quería venir a Madrid. Yo soy de La Rioja, de un pueblo que se llama Arnedo, una ciudad conocida por el calzado, y nunca quise venir a Madrid, ¿no? Y por circunstancias de la vida, pues acabé llegando a Madrid, pero no me terminé de marchar, y yo no sabía por qué, porque la calidad de vida de Madrid, todos sabemos la que es, ¿no? Entonces, y me quedé básicamente porque encontré el sitio que me estaba empezando a permitirme crecer mi interior, que fue la iglesia evangélica. Y por fin encontré esa conexión que yo intuía que existía y que me ha permitido desarrollarme interiormente bueno, no tengo palabras. Por eso las ganas de poner en marcha la comunidad y llegar a todas esas gentes que tienen esa parte de la espiritualidad, que muchas veces la completamos con discurso humano, cuando todas las cosas, todas las interrogantes que tú has planteado, todas las bases sobre lo que has estado hablando, están en la Biblia, pero para eso hay que estudiarla. Total. Entonces, puede resultar religioso. En el primer directo que hice hablamos de religión versus relación. Entonces, y normalmente la sociedad nos proyecta la religión, pero no es religión, es relación. Entonces, creo que lo importante es trabajar primero, reconocer que tenemos una parte interior que tenemos que trabajar, a nuestra manera acercarnos y atesorar ese conocimiento de otras cosas que nos puede resultar por circunstancias raras o que antes hemos tenido malas experiencias o que diga, es que eso, pues abrir un poquito la mente e investigarlo, porque la verdad es que el Señor tiene una manera totalmente diferente para tratarnos a cada uno. Y es muy, muy, muy interesante. Y bueno, ¿qué me gustaría a mí? No, que me podría tirar 1 hora hablando y no quiero. Os invito a mi comunidad, por cierto, a la comunidad que hay en School, que se llama Conectando con el Creador.
ponla en el grupo de comunidad, pon el enlace por si alguien se quiere unir, que te tengan localizado, Armando. Tenemos un directo todos los miércoles a las 8 de la tarde y hacemos un estudio bíblico y tratamos temas interesantes para la gente, sobre todo que no conoce. No es muy duro, no es mucho eso, sino es descubrir la Biblia poco a poco. Que sea la palabra la que nos hable, no el humano, porque los humanos todo lo destrozamos. Somos ingenieros en destrozarlo todo. Así que sea la palabra del Señor la que a cada uno nos hable de nuestra manera. ¿Y qué me gustaría mejorar de esos pilares que tú has planteado? Pues uno de mis cosas que siempre dejo para después es el tema de cuidar un poquito más mi salud. Quiero empezar a ir al gimnasio como tú, porque, porque es algo que soy un desastre. O sea, paso muchas horas sentado y necesito ejercitar el cuerpo. Muchas gracias, Armando, por todo. Fíjate, esto último, a mí me ayuda mucho a andar, ya en más naturaleza. Lo que pasa que ahora, pues también hay cantidad de estudios que hablan también de andar, pero aparte de fuerza, ¿no? Que correlaciona mucho con la memoria, con muchos otros temas, el tema de hacer un poquito de fuerza, complementar esto. Fíjate, Armedo, yo me compré unas botas de montaña buenísimas porque trabajé 3 años en Pamplona y me llevaron unos cuantos amigos que les encanta el monte, ¿no? Y lo conocí en su día. Y fíjate esto último. Unas chirucas. Sí, de estas duras, que me las he puesto 3 veces, pero que unos precios buenísimos. Y sí, tipo chirucas, ¿no? Para montaña, para la nieve. Y fijaos, esto que comentas, algunas personas que estéis aquí lo sabéis, una de mis mentoras, tengo muchas mentoras y mentores, todos han sido maestros y maestras de alguna forma, ¿no? Es mi tía Marga. Tiene 80 y pico años, ha sido monja prácticamente toda la vida. Y hemos tenido conversaciones muy bonitas, ¿no? Y siempre me dice que en otra vida yo habría sido cura, ¿no? Es algo que me repite. De hecho, la tengo que ir a ver a Toledo la semana que viene, la siguiente, ¿no? Porque en verano siempre la llevo para Cantabria, que es donde viven mis padres, y siempre nos tiramos 5 o 6 horas hablando, ¿no? Mira, por ende, por una entrevista que me han hecho hace poco, una chica musulmana que conocí en la Fundación Princesa Irona, eh, ha lanzado un podcast y, bueno, pensó en mí para el primer episodio, ¿no? Y la última parte hablamos de Dios, ¿no? De esa parte espiritual, ¿no? Cuando ella me pasó un poco las preguntas, desde hoy no hace falta lo que surja, pero decidió pasármelas. Y fijaos que, bueno, si la podéis ver, os paso el enlace. Llevan una pila de visitas, ¿no? Le ha ido muy bien a esta chica, muy buena persona. Y fijaos que abríamos este melón, Armando, ¿no? Si todo ya está ahí, ¿no? Em, claro, es interesante esto, porque fijaos, el protocolo MBSR de neurociencia, muchos de los creadores eran hinduistas y budistas, pero quitaron esa parte, intentaron hacer laico para que llegara a todo el mundo, ¿no? Claro, y fíjate qué bonito aquí, ¿no? Una de mis profesoras muy cercana al Dalai Lama, ¿no? De alguna manera nos contó un día que parte del grupo de la Sangha de John Kabat-Zinn, que fue el que montó esto en 1978, le empezaron a denunciar y a decir que no estaba bien lo que estaba haciendo, porque hacía laico algo muy profundo, ¿no? En este aspecto de religión. Y pidió audiencia con el Dalai Lama y se lo explicó. Y el Dalai Lama, al parecer, le preguntó, ¿esto hace bien a la gente? Y le dijo, pues mira, esto es lo que hemos hecho, estos son los resultados, esto es lo que está pasando. Y el Dalai Lama, al parecer, le contestó, esto hace bien a la gente, ¿quién soy yo para decirte que no lo sigas haciendo, desde el respeto, desde el buen hacer? Entonces, Armando, en ese podcast hablábamos de la vocación de servicio como vocación última y de ponernos al servicio de la vida de Dios, ¿no? Cada uno con mucho cariño, ¿no? Yo ya decía que para mí era una pregunta muy grande, ¿no? Porque em, le intentaría contestar para no dañar a ningún ser humano que escuchara, porque cada uno tiene su fe, su forma de vivir, ¿no? Pero yo siempre invito, pon el nombre que tú consideres, ¿no? Respeta, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Pero hay algo mucho más profundo, mucho más grande, ¿no? Y la gente muy científica, Armando, a mí esto me encantó, un estudio que vi hace tiempo, que decía que todos llegaban a una misma idea, ¿no? Que la ciencia era una aproximación a Dios, porque muchos se daban cuenta que era imposible falsear ciertas cosas porque había una perfección brutal en ello, ¿no? Entonces, fijaos que también os digo, ¿no? Creo que todas las religiones están creciendo un montón. Hay un vacío existencial, yo creo, importante en esta sociedad. Os doy estadísticas, de 2012 a 2022 ha subido estrés, ansiedad, depresión por 5. De cada caso, ahora 5, e insomnio y problemas de dormir por 8 o por 9. Hay algo de fondo que no está funcionando. Y en paralelo, estamos viendo que la parte de comunidad, de presencia, la parte de religión está aumentando para esta naturaleza humana, ¿no? De acompañar, ¿no? Y de intentar. Entonces, que veas, Armando, que yo no, en mi caso, sigo mi proceso, sigo aprendiendo,
mi tía monja vio el vídeo, la entrevista de hace 2 semanas, me escribió, me dijo, Rodri, has empezado a hablar de Dios, ¿no? Y le digo, bueno, pues igual ya me siento preparado, ¿no? Para hablar de algo que me parecía tan grande, ¿no? ¿No? Y sin ser consciente todavía, ¿no? Pero bien es cierto que muchas veces yo, aquí lo he hablado con casi todas las personas que estés aquí, me pillo a veces mirando para arriba y diciendo, oye, que no me entero, dime para dónde, ¿no? ¿Qué me toca hacer? ¿Por dónde tengo que ir? ¿No? Entonces, abrirse a ese misterio creo que es interesante cuando la gente sienta que es un momento, pero fijaos que nos estamos dando cuenta que la sociedad está pivotando ahí, porque la otra alternativa a veces es un nihilismo, un vacío de sentido, y es difícil convivir y vivir mucho tiempo ahí, ¿no? Cuando todo se cae de golpe, yo creo que el ser humano necesita, ¿no? Confianza y por encima hay algo mucho más intangible, que es la fe en algo, ¿no? Armando, ¿qué te va a contar? Así que gracias por traer este tema, porque fijaos, si dentro de ese concepto que os intentaba regalar ha sido parte de mi viaje y de mucha gente, muy posiblemente no, seguro, claro, igual todos esos caminos llevan al mismo lugar y parten del mismo lugar. ¿Quién soy yo, no? Te voy a apuntar dos cosas. Primero, el Corán y la Biblia nacen de la misma raíz, la base abrahaica. Comparten el 90% o un poco más de conceptos básicos de vida, que es amar al prójimo, como a tu propio Dios. Básicamente vienen a contar lo mismo. Luego hay extremismos que son desarrollados y que pues, van por donde van. Por otro lado, Stephen Hawking, que era protestante, luego renegó un poquito de Dios, pero al final de su vida volvió otra vez a acercarse de nuevo a Dios, llegó a la conclusión de que el Big Bang era la teoría perfecta, pero ¿y quién la había iniciado? Ahí lo dejo. Ciencia y Biblia no están reñidos. Quien lo lea así está equivocado. Y por otro lado, otro apunte más. Yo soy Gedeón. Somos los que ponemos las Biblias en los hoteles. Cuando vais a un hotel y veis una Biblia, lo pone el Ministerio de Gedeones. Más de 2.500 millones de Biblias repartidos a lo largo de su historia. Bueno, una barbaridad. Repartimos en los colegios, en los institutos de diferentes ciudades. Solamente en Madrid, el año pasado, repartimos en los institutos 18.000 nuevos testamentos. Ver cómo la gente joven tiene ansias de saber la verdad es alucinante. Yo nunca hubiese pensado, antes de empezar a hacer esa actividad, que eso iba a ocurrir. Incluso musulmanes nos aceptan la palabra porque quieren saber la verdad. O sea, es algo increíble. Estamos en un momento en que la búsqueda de la fe, de la verdad, cada vez, a pesar de que tenemos esa sobreestimulación de información, la búsqueda de tu propia verdad cada vez es más importante. Y lo dejo porque no quiero ocupar más tiempo para que participen los demás. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a ti. Fíjate que, de hecho, ese, os decía, ¿no? Que ha evolucionado un poco el modelo de la de 9 tesoros, pero incluso cuando te escuchaba, en la parte de propósito, ahora pone fe y confianza. No solo se limita el propósito, ¿no? Una palabra, el propósito que ha venido con fuerza, pero creo que es algo, ¿no? La parte de confianza, parte de fe, cada uno que encuentre cuál es ese pilar, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, y fijaos, si me permitís una vez más, lo rico de esta comunidad es que al final, si me permite escoger la frase, ¿no? Amar al prójimo como a sí mismo, ¿no? Si nos vamos al budismo, al hinduismo, al Corán, ¿no? Son religiones de amor, aunque a veces se han utilizado para lo contrario, ¿no? Entonces, fijaos que, y si es eso, productividad de alto rendimiento para un ser humano, yo me he hecho preguntas estos años, ¿no? Y en momentos muy complejos o acompañando a personas que están pasando momentos muy complejos, em, hay una gran diferencia entre creer en algo, no creer, y está bien. De nuevo, 15 yo para. Pero fijaos que para muchas personas esa variable es muy importante en su modelo de vida, ¿no? Entonces, muchas gracias, Armando, por esto. Tenemos tiempo para una más. ¿Alguien más quiere? Que me he ido yo un poco más con la chapa de teoría. ¿Alguien más quiere compartir el que queréis enfocar? ¿Ves qué variado? Me ha encantado. Os agradezco un montón. Muchas gracias, Armando, Víctor, Ica, y gracias, Mercedes, José Manuel, Ruth y Leti también, ¿eh? ¿Alguien que le apetezca Pues, antes? ¿Sí? a ver, sí, bueno, no sé ni lo que voy a decir, Rodri, pero ahí voy. Por lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar la sesión, eh, estoy en este momento ahora más que nada valorando la libertad. Pero la libertad para mí conmigo misma, me refiero, porque sabes que yo siempre he estado ahí en ese punto de hacer, 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 y desde que me fui a vivir, recuerdas que me fui a vivir a un pueblecito y estoy ahí retirada del mundo, retirada, entiéndeme, ¿vale? He
estoy teniendo muchísimo momento de introspección, a la vez de esta introspección de soltar proyectos, hasta el mío mismo, que te dije. Tuve la bendición, la gran suerte de poder alquilar mi piso de aquí, que con eso es con lo que eh, me mantengo y puedo hacerlo, gracias a Dios. Y esto me da muchísima libertad y además poder soltar cosas, poder estudiarme muy bien, observarme bien y llegar a tener la capacidad de dejar de hacer, Rodri. Ayer, como te comentaba antes, lo hablaba con un compañero de decir, no sentir culpa por dormir cuando yo era del club de las 5 de la mañana, ¿te acuerdas? Duchas de agua fría, toda ahí a muerte. Entonces, claro, para mí ha sido un wow, ¿no? Entonces, ¿a qué vengo a decir esto? Vengo a compartir, a decir lo que siento. Sabes, eres una de las pocas comunidades en las que continúo, porque lo he ido soltando todo. No sé cuánto tiempo aguantaré, pero bueno, de momento sigo aquí. Te agradezco mucho este proyectazo. Y nada, y ya estaría. Es que estoy Muchas en un gracias, momento Ruth. de eso, de soltar, de no escuchar nada más, de sentirme, de escucharme yo, porque sabemos que cuando soltamos en la quietud, en el silencio, es cuando realmente nos llega esa información de ese todo, de ese Dios, de ese nivel, de donde sea, pero la información llega, las respuestas ya las tenemos. Es brutal. O sea, Muchas gracias. y es brutal. Entonces estoy ahí en ese punto. Gracias a ti. Y te agradezco. Y fíjate que también qué bonito, qué forma de cerrar también el día de hoy, ¿no? El encuentro que hemos tenido de salida. Y ofrezco una frase de mi tía monja, de mis 39 cumpleaños, que justo me tocó trabajar en Toledo, ¿no? Y nos fuimos a comer. Y me dijo algo muy interesante que sigo investigando. Me dijo, Rodri, no va de deber ser, sino de ser. Fíjate que el deber, a veces, el otro día lo hablaba con un amigo, ¿no? Yo tengo un diploma de 6 años, de 7 años. Tenía aquí 7 años. Me dieron el diploma, además, esforzado. Luego, cuando empecé a jugar al tenis, me decían, la potencia sin control no sirve de nada, pero Rodri con fuerza, con tesón, con esfuerzo, sudor y lágrimas, muy castellano esos valores, ¿no? Que bien gestionados, que está muy bien, pero mal gestionados se llevan a un lugar complejo, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Escuchándote, ¿no? Y escuchándome, ¿no? De cómo se pasa del deber ser, a veces es esfuerzo y hacer, ¿no? Al ser. ¿Y qué es el ser? Aquí hay otra, ¿no? También, ¿no? Sabéis que hay muchos modelos de conciencia, de consciencia que hablan de esto, ¿no? Em, Fijaos que la intuición, las corazonadas, las tripas, em, la neurociencia y la ciencia antes no quería investigarlo porque no era capaz de falsearlo, de entenderlo, ¿no? Pero cada vez se están dando cuenta que hay algo mucho más profundo ahí. Ahora sabemos que la mayoría de decisiones son inconscientes, no conscientes. Hay algo ahí por debajo. Pero fíjate, Ruth, qué bonito, ¿no? Porque ver lo que me ha sacado en algún momento de ese lugar, ¿no? Que a veces uno transita, ¿no? Incluso aunque quieras, tengas voluntad, no puedes, ya no puedes seguir igual con ese esfuerzo, ¿no? Lo que me ha ayudado es, aparte del tiempo, que creo que a veces va colocando cosas, es aplicar esfuerzo en algo que tiene sentido para mí. Porque ya no funciona aplicar esfuerzo o sacrificio en algo que ya no tiene sentido para mí. Y esta es una pregunta muy dura del programa que estoy haciendo de acompañamiento contemplativo en la muerte con Iracara, ¿no? Lo que os comentaba al principio, de ahí viene la variable vida y muerte, ¿no? Que llevo trabajando también con el de compasión hace tiempo, el de resiliencia, una profe que profundiza mucho ahí, pero en esas vivencias y muertes cotidianas, ¿no? Un sueño que se cae, algo que nos surge. Y, y ella nos regalaba, claro, algo bonito en la primera clase, 4 horas que tuvimos hace 2 semanas. Una meditación que te permite, y que no es para todo el mundo y no tiene sentido, pero oye, si tuvieras un año de vida, ¿qué harías? ¿No? Claro, eso al final es la pregunta, ¿no? Que estamos hablando. ¿Realmente qué es importante para ti? Fijaos que yo os hablo de mi experiencia. Mi experiencia es que hace un tiempo, hace unos años, me di cuenta que no dependía ni de mí levantarme por la mañana siguiente. Yo me puedo cuidar, pero levantarme, de ahí abrazo lo que comenta Armando. Hay algo más y hay algo que me digo todas las mañanas. No todas soy consciente, pero muchas soy consciente. Y digo, perfecto, me he levantado, tengo una misión que cumplir. Y estate atento, observa, porque hay algo que tienes que puede aportar a los demás. Hay un aprendizaje todavía abierto. Entonces, fíjate que ese deber ser al ser, yo lo estoy interpretando por ahí, es realmente aquello que yo puedo entregar, que es realmente aquello que yo puedo ofrecer, porque ya no va de mí. Y no sé si os habrá pasado que hay días que uno se quedaría en la cama, pero muchas veces no te levantas por ti únicamente, sino que te levantas por el otro, por el servicio.
por encontrar realmente. Y mi aproximación al ser a día de hoy es esto. Pero es algo que sigo investigando. Y es algo que me sigo encontrando, ¿no? Y hay muchos, diferentes religiones, ¿no? En la cristiana, los místicos, nuestra cura del alma, eh, es una analogía muy similar a Joseph Campbell con la caverna, ¿no? Momentos muy complejos de profundidad, los 40 días en el desierto. Lo podéis ver de múltiples formas. Y a veces estamos en esa transición. Por eso fijaos que esto en empresas es difícil. A veces lo cuento cuando preguntan y está bien, ¿no? Pero no viene en el índice de la formación, ¿no? Pero es algo que yo vivo. O he vivido o seguiré viviendo, transiciones, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, Ruth, que nos compartes y nos regalas esto, ¿no? Porque he visto alguna cara de alguna persona diciendo, qué interesante, ¿no? O lo que yo interpretaba, transiciones. Y a veces queremos la respuesta, pero todavía no está, ¿no? Y tenemos que vivir con la pregunta. Y a veces toca ir haciendo espacio. Y de repente no es cuando tú quieres, sino cuando toca. Claro, ¿cómo se gestiona esto? Pues en ello estamos, ¿no? Así Y que, además, sí, por y favor. además darte este, ay, perdona que levanta la manita, pero yo cierro ya. Dale. Darme este espacio para integrar todos estos años de formaciones, de aprendizajes, de libros, de vídeos, de metafísica, de inconsciente, de no sé qué, todo esto y al final es como, vale, voy a hacer un parón, vamos a integrar. Yo no niego mis servicios a nadie, pero dije, vale, de momento, ¿qué voy a hacer? Voy a estar al servicio de la humanidad, regalando en mi Instagram pues vídeos, posts, etcétera, gratuitamente. No voy a vender mis servicios que no me apetece ahora mismo hacer. Pero bueno, vamos a integrar todo, mucho, demasiada información, demasiado libro, demasiada formación y demasiado. Entonces digo, vale, ahí en ese momento de dejarme sentir, de primero yo, como hablamos de la mascarilla, primero yo, vamos a integrar, vamos a dejar que todo se asiente y luego ya veremos. Cuando llegue ese río, ya lo cruzaremos. Estoy ahí, ahora en ese momento. Pues muchas gracias, Ruth, por compartir. Muy potente. Todo muy potente, ¿eh? Compis, ¿os parece bien? Primer día me salto las reglas. Y vamos a acabar a la hora, ¿no? Y llevamos 15, 16 minutines más. Pero bueno, entiendo que es interesante esto, ¿no? Para vosotras, para vosotros. Y todos los lunes, si me permitís, tenemos cita. Quien pueda venir está bien, lo seguiremos grabando. Si alguien no puede venir, por favor, que nos plantee las preguntas en algún post de los de comunidad y las traemos al grupo, de forma que cuando vea la grabación lo tenemos aquí. Y por favor, también, en base a lo que os propongáis entrenar esta semana y este mes, decidme si tengo recursos, os paso. Porque la idea también es hacer un poco a medida, ¿no? Mientras sea viable dentro de la comunidad, intentar, ¿no? Y llega un momento que tendremos tanto contenido que habrá gente que le podemos decir, oye, vete a la grabación de tal día, ¿no? Lo miras y después vuelves, ¿no? Pero poco a poco lo vamos a ir construyendo poquito a poquito. ¿Os parece bien? Veo que Armando habías levantado la mano. ¿Te apetece cerrar? Creo que igual era algo de Ruth. ¿Puede ser? Sí, lo que pasa es que si no, te boicoteo la grabación. Ese es el problema, que me des paso tiene mucho peligro. Está bien. Pero, bueno, el libro. Yo tenía muchos miedos con la muerte, lo entendí perfectamente después de leer la Biblia, eso desapareció. Tantas y tantas preguntas que nos anhelan nuestro corazón y que nos impiden avanzar están respondidas hace ya muchos siglos, pero hay que ir a ello. Lo importante del propósito, y es importante saber que no está reñido con el crecimiento personal, no está reñido con la excelencia, con lo que nosotros llamamos mayordomía, que es lo que tú promulgas y lo que tú haces, el hacer las cosas bien, porque bajo una perspectiva cristiana todo lo que lo hacemos para el Señor. Entonces lo queremos hacer de la mejor manera posible. Entonces, lo que hacemos para el prójimo, lo que hacemos para nuestros socios, lo que hacemos para nuestros clientes, lo que nosotros proyectamos, siempre debe ser como si lo hiciésemos para el Creador. Entonces, cuando tú interiorizas eso, wow, la vida Muchas gracias. te cambia y tenemos un propósito. Y ese propósito es el que cada uno debemos descubrir en nuestra vida. Así que, ¿y para qué hemos sido creados? ¿Y por qué nos puso aquí el Creador? Así que, y debemos dar gracias. Una de las cosas que dicen los científicos y que recomiendan para conciliar el sueño es dar gracias. Y es una de las cosas que
cuando eres cristiano, lógicamente, te pasas todo el día haciendo, da gracias, y más cuando vas a dormir. Entonces, eso te crea, empieza a funcionar el ciclo del sueño, es algo que ha descubierto la ciencia, ¿no? El que da gracias empieza el sueño a activarse, ¿no? Y ya digamos que te despojas de todo aquello que te carga, das gracias por lo que ha pasado y esperas un nuevo día con muchas ganas, ¿no? Entonces, es muy interesante. Pues muchas gracias por compartir y por el cierre, ¿no? A la altura de la sesión de hoy. Y lo dicho, porfa, entre semana vamos por chat, si os parece bien. Poned lo que queráis, ya sabéis que podéis abrir posts nuevos, es vuestra comunidad. Luego todos los lunes vamos haciendo recap, ¿vale? Así que gracias Armando, Víctor, Ruth, Leti, Isa, Mercedes, José Manuel. Gracias a Y todos. gracias por acompañarme. Hoy lanzamiento, ¿no? Y bueno, ya es oficial, así que vamos a por ello, ¿vale? Un abrazo muy grande. Que os vaya muy bien. Bendiga. Chao, chao. Igualmente. Hasta pronto.